Hola, mi nombre es Ana Córdoba, o también me conocen por la Chechu Córdoba. Mi nombre es Andrea Bonuto y bueno, soy la Andre. La obra se llama Que esconde el arco iris, la historia de Ana Abrojo y la Bella Tunupa, y es una historia que tiene como dos partes que las fui nucleando. La obra la escribí yo y después Andrea me ayudó un poco más con el tema de la corrección de los diálogos, de los textos. Y cuento un poco la historia mía de cuando yo era chica. Mi abuela siempre nos contaba historias, siempre nos juntábamos en su casa alrededor de un brasero, porque yo siempre tenía un brasero en la casa. Nos contaba historias de todo lo que sucedía en su pueblo, cuando llegó acá a Jujuy, cuando vivieron en Bolivia, cuando vivió en Palestina. Y uno de esos cuentos fue lo que ella había escuchado en Bolivia, que era la historia de Tunupa. Entonces a mí me había resonado mucho la historia y ya de grande comencé como a investigar un poco quién era Tunupa, porque también hay algo que a mí me gusta mucho, que es todo lo que son los mitos. Entonces comencé un poco a leer de qué se trataba la historia de Tunupa. Obviamente que mi abuela me había contado como la historia más linda para niños. Y en base a esta historia y lo que me había contado mi abuela, yo hice una versión propia que se llama Que esconde el arco iris. Hice un poco unos cambios ahí y así comencé a escribir la obra. Y una vez que terminé de escribirla, le comenté a Andrea que quería hacer esta obra infantil con títeres, que me parecía como una técnica y una metodología muy linda para trabajar con niños, más sobre esta historia de Ana y Tunupa. Así que le comenté a Andrea y Andrea se recontraprendió en el proyecto y comenzamos a trabajarlo. Así es, digamos, lo primero que tuvimos fue el texto de la Chechu en lo que estamos también un poco es a un cuento versionarlo y hacer las correcciones para llevarlo a la escena y a una escena para niñas y niños. Entonces estamos como en esa situación de ver cuánto se habla, cuánto no se habla. En mi proceso personal es la primera vez que voy a hacer que me meto en un proceso para niñas. Siempre he trabajado con producciones para personas adultas y porque siempre le he tenido como un respeto máximo al público infantil. Nunca me sentía como lista para estar frente a niñas y a niños. Este Plan Podestá nos dio la primera inversión que nosotros estamos pudiendo hacer, o sea, ya tenemos el texto, ya tenemos las ideas, pero no teníamos este primer impulso de poder concretar los títeres. Así que con este plan lo que pudimos hacer fue empezar ya están diseñados y ya están en el proceso de armado y de construcción. Yo creo que va a ser y que está siendo muy, muy preciosa la experiencia de volver. Sí. Nos está retroalimentando y bueno, y dejándonos las cosas que nos tuvo que dejar este tiempo, digamos. Va a ser una fiesta. Sí, ya está haciendo una fiesta. Ya el estar pensando en volver y el estar volviendo con distintas cosas ya para mí está siendo un reencuentro hermoso. Sí, yo me imagino por ahí la energía, ¿no? de nosotros, del público, de los niños, no sé, de todo ese conjunto va a ser como maravilloso. Detrás de cada historia que nos cuentan, siempre hay algo de verdad. Lo que sucedió ayer, hoy ya pudo cambiar. Y nuestras realidades pueden ser diferentes. Esta historia no es cualquier historia. Esta historia sucedió allá, por los cerros de Purmamarca. En este lugar creció Ana, alrededor de un brasero que se mantenía encendido siempre, porque siempre había algo cocinándose, habas o motes, o a veces su mamá ponía la pava para un rico mate cocido con unos ricos bollitos que cocinaba para tomar la merienda. Y siempre se sentaba, cada viernes, alrededor de ese brasero para escuchar las fantásticas historias que contaba su abuela que sucedían alrededor del mundo. Y Ana siempre estaba acompañada de su familia, pero sobre todo de su gran amigo Abrojo. ¡Ay! Sí, no se preocupen porque escucharon bien. Abrojo es una oveja, pero no es cualquier oveja. ¿Sabes por qué? ¿Por qué?
Porque Abrojo cree que es un perro. Desde pequeñito, Abrojo perseguía a todos los autos que pasaban por la calle y se ponía nervioso y ladraba cuando escuchaba algún paso atrás de la puerta de su casa. Pero ¿sabes qué? Hay un secreto y es que Abrojo ama enterrar huesos. Ay, sí, le encanta, es algo que le fascina. Pero Ana siempre creyó que su oveja era perfecta así, que eran la una para la otra. Sí. Pero volviendo a los cuentos de la abuela que recién les contaba, había uno en particular que a Ana la volvía loca, le fascinaba. Ay, ¿Saben cómo se llama ese cuento? esa historia. Sí. Detrás del arco iris. Ay, no se imaginan la historia que llena de acción, suspenso y supervivencia. Superpoderes, seres mágicos, sables de Star Wars, todos los poderes así. Bueno, no sé si tantos poderes así. No, bueno, pero lo que pasa es que a la mirada de una nena de tan solo 7 años, todo es posible. Sí, todo era fantástico. Entonces Ana, cada vez que veía a su abuela, le pedía que le cuente esta historia una y otra vez. Y cada vez que se la contaba, su corazón latía pero a 1000 por hora, porque Ana consideraba que todo lo que sucedía en esa historia era verdad. Sí, pero ¿saben qué? Mejor escúchenla ustedes, a ver si les pasa lo mismo que a Ana. Y este cuento empieza más o menos así. Vengan, acompáñenos.